Muy buenas tardes, tengan todos ustedes una vez más. Nos encontramos aquí para encontrarnos con el Espíritu Santo. Estamos aquí para encontrarnos con la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y bueno, iniciamos el día de ayer, hicimos, si recuerdan, un recorrido de nuestro calendario litúrgico. Pero bueno, antes de iniciar vamos a hacer una breve oración invocando precisamente al Espíritu que venga en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, bautízame, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ven, amado Espíritu, y derrámate sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y toma posesión de lo que es tuyo, de lo que te pertenece. Ven, Espíritu Santo, y así como lo narra el profeta Ezequiel, con los huesos secos, les diste vida, tomaron carne, se levantaron y vivieron. Así ven, toma posesión de nosotros, que muchas veces estamos muertos en esta vida. Ven e infunde tu gracia, tu fuerza en cada uno de nosotros, que creemos en ti, que somos cristianos, que amamos a Dios, que nos cuesta mucho trabajo esta vida cristiana, que nos cuesta trabajo cumplir los mandamientos, que nos cuesta trabajo seguir una vida recta, cumplir los mandamientos, lo que Jesús nos pide. Por eso necesitamos tu auxilio y tu ayuda. Ven, infunde tu gracia, tu presencia, toma posesión de lo que es tuyo, de lo que te pertenece, de nuestra existencia, e impúlsanos para encontrar a Jesús nuestro Señor y vivir unidos a Él, y así llegar al Padre eterno. Ven, Espíritu Santo, y derrámate en cada una de las personas, las familias que nos están siguiendo en este momento, que verán esta transmisión más adelante. Por todos ellos pedimos que te derrames. Ven, amado Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Nuevamente sean bienvenidos todos ustedes a este espacio virtual. El día de ayer iniciamos esta semana que le hemos denominado Semana de Pentecostés. Propiamente la fiesta de Pentecostés es el domingo que viene. Pero como preparativos a esta fiesta, que es también de gran importancia, pues bueno, estamos reuniéndonos estos días a las 6 de la tarde para comprender un poco acerca de nuestra fe. En este caso,
quién es el Espíritu Santo. Muy bien, el día de ayer hacíamos un recorrido y decíamos que nuestra iglesia es cristocéntrica, Cristo es el centro, y eso no lo podemos olvidar. Muy bien, todo el culto que nosotros le ofrecemos a ese Jesús que se ha revelado, que se ha manifestado y que ha revelado a un Padre amoroso, es a través de la liturgia, lo dijimos ayer, que es el culto que nosotros le ofrecemos a Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Dijimos que el Concilio Vaticano II, en la Constitución de la Sagrada Liturgia, dice que la liturgia es el manantial y la cumbre, es donde brota toda el culto, todo lo que ofrendamos y le ofrecemos a Dios, de ahí sale y hacia ahí llega. Por eso es manantial y cumbre. Muy bien. Hablamos un poco el día de ayer acerca del calendario litúrgico y sus diferentes partes. Lo último que vimos el día de ayer, si no mal recuerdo, fue por qué la Semana Santa es movible. ¿Lo recuerdan? Dijimos que obedece a la luna. Todo es ahora sí que es por culpa de la luna. ¿Quieres reclamarle por qué la Semana Santa se mueve? Pues échale la culpa a la luna. Es por la luna llena. La primer luna llena después del equinoccio de primavera, en torno a la luna llena, es la Semana Santa. Alguien me decía que todas las Semanas Santas veía la luna llena. Y yo no sé si te has fijado de eso. ¿No te ha parecido curioso? Pues si te parecía curioso, precisamente sin saberlo, ahí estaba la respuesta. Es la luna llena la que marca nuestro calendario litúrgico en cuestión de la Semana Santa. Muy bien, en eso terminábamos el día de ayer. Me hacían una pregunta que me gustaría contestar en este momento. Con respecto a los días festivos, me preguntaban que si ir a misa el 24, creo que esa era la pregunta, el 24 de diciembre, si ir a misa el 24 de diciembre, ya con eso valía. ¿Se acuerdan del chiste ese de la señora que fue con el padre y le dijo: Padre, ¿me vale la misa si llego en el Evangelio? Y el padre le respondió: pues sí, te vale, porque si no te valdría llegarías temprano. Entonces, más o menos esa es la respuesta. Me vale, pues sí, si te vale. Si no vas a misa el 25, pues yo creo que te vale. Entonces, yo no se vaya a sentir la persona que me lo preguntó, solo estoy haciendo un chiste. Miren, resulta que la misa del 24, así como la del 31, como la del 1, digamos que son misas de precepto. En realidad el 24 se celebra la espera, la Nochebuena, pero en realidad no se está celebrando misa del 25, aún no es la misa de Navidad como tal. Por lo tanto, es bueno, claro que es bueno ir a misa el 24, pero son celebraciones distintas. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿es válido? Pues por supuesto que es válido. Que es bueno, no solo bueno, buenísimo ir a misa. Pero no olvidemos que la Navidad en sí empieza el primer minuto del día 25. Me preguntaban también que si era algo así como en los sábados. ¿Sabes que en los sábados, cuando por alguna razón fuerte yo no puedo ir a misa el domingo? Bueno, hay lugares en que se celebran ya las vísperas. A partir de las 6 de la tarde se celebran ya las vísperas de la misa dominical. ¿Es válida? Por supuesto que es válida, pero ya se está celebrando misa dominical. Ya la liturgia está, las oraciones, las lecturas
van dirigidas ya a la misa del domingo. Es válido, por supuesto, cuando no puedo definitivamente ir en domingo, me es válido ir después de las 6 de la tarde, cuando en la parroquia se celebra ya las primeras vísperas, es decir, ya es misa dominical y es válido, por supuesto. Pero en el caso del 24 de diciembre no se está celebrando las vísperas de la misa del 25, es misa de Nochebuena y concretamente el misal dice misa de Nochebuena. ¿Me di a entender? Son dos celebraciones, digámoslo, distintas. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, la misa del 25, ahí sí son celebraciones que nosotros como cristianos no podemos dejar pasar. No, o sea, y bueno, pensemos pues, si yo creo en Cristo, amo a Cristo, soy cristiano, no puedo dejarla pasar. No puedo decir, pues como vino mi familia de Tangamandapio, mi pueblo natal, un pueblecillo con crepúsculos arrebolados, pues entonces nos despertamos a las 10, 11, 12 de la mañana del 25 y pues ya nos dio flojera ir a misa. Y pues no. Si vas a salir, vas a viajar, vas a ir ahora nos toca ir al pueblo de Tangamandapio. Bueno, yo tengo que investigar a qué horas es la misa. ¿Me di a entender? Así es, para no perder esas celebraciones que son, vaya, de suma importancia para la vida de un cristiano. Si son los misterios de la vida de Jesús, pues no me los puedo perder. O en Semana Santa, porque no nos dejaron, porque cerraron las playas y cerraron todo, que si no, ahí estarían atiborradas asoleándose ahí, enseñando sus carnes y asoleándose las carnes. Y pues no, en Semana Santa es definitivamente, es de pensarse, a menos de que donde vayas a ir, vayas a vivir los oficios de Semana Santa. ¿Me di a entender? Sin rencores, no les estoy cayendo gordo, ¿seguros? Bueno, yo sé que alguno que otro tal vez, pero bueno, ojalá que me hagan algunas preguntas y esto, pues yo se los estoy mencionando, pues no es mi punto de vista, no es lo que yo creo ni lo que pienso, no, es porque el calendario litúrgico pues tiene un ciclo y hay celebraciones pues que no puedo dejarlas pasar. ¿Es obligatorio para un cristiano ir a misa todos los días? Bueno, ahí es aconsejable, pero vaya, no pasa nada si no voy a misa entre semana. Pero la del domingo, ahí sí, es día del Señor. No puedo saltarme la misa de domingo, es de precepto. Me estoy explicando, porque pues nada más porque es día del Señor. ¿Quedó claro? Y no es mi punto de vista, no es lo que yo creo, es pues por lógica. Si yo digo amar a alguien y reconozco su amor, entonces pues precisamente la liturgia es la forma de darle culto a quien yo digo amar. ¿Quedó? Perfecto. Bueno, pues vamos adelante, si no vamos a terminar el día de hoy. Bien. ¿Quién es el Espíritu Santo? Fíjense, es interesante. Yo no sé si ustedes participaron de la misa del día de hoy. Si no, yo te aconsejo que busques cuál es la cita y la vuelvas a leer. Ahora la vamos a leer. La lectura, la primera lectura de la misa de hoy. Es interesante, yo solamente voy a tomar una parte, no toda, pero vayamos a leerla. Y dice así, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe?
Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, la lectura, pues ya Pablo como que se indigna y les pregunta, pues entonces, ¿qué tipo de bautismo recibieron? Y les impone las manos y entonces reciben al Espíritu Santo. Muy bien. ¿A dónde quiero llegar? Pues que probablemente nos esté pasando así como a estos discípulos. Y conste, la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, nos dice que eran discípulos. Nos está diciendo que eran discípulos. Entonces, nosotros nos decimos llamar discípulos. Y ante esto, no solo con el Espíritu Santo, sino con nuestra fe. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y nos puede pasar y decir, pues ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo. No podemos dar razón de nuestra esperanza y de lo que creemos porque no lo conocemos. Entonces, precisamente para llegar a esta fiesta de Pentecostés, este domingo que viene, que es concretamente la fiesta del Espíritu Santo, estos días nos van a ayudar y nos van a dar ciertos elementos para saber quién es el Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Perfecto. Ojalá que tú sí sepas quién es el Espíritu Santo. Qué bueno, estos días nos van a ayudar a reafirmar eso que tú ya sabes. Y si no, bueno, yo te comparto solamente bajo mi experiencia y lo poco que yo he estudiado pues acerca de estos temas. Muy bien. Seguramente has escuchado cuando se habla del Espíritu Santo de estas figuras como paloma. Resulta que hablan del Espíritu Santo y viene a nuestra mente la palomita, ¿no? Hasta hay un chiste por ahí del niño fresa, ¿no? Que dice, en el nombre del papi, del hijo y de la palomita blanca. ¿Cierto? Hay chistes. ¿Por qué? Porque en nuestra mente relacionamos el Espíritu Santo con una paloma, que es una figura, nada más. O te has encontrado con esto de otra figura de aire, o de fuego, o de agua, o de mano, o unción, nube, luz, sello, dedo. Todas estas son figuras. Me di a entender, pero yo te pregunto, ¿el Espíritu Santo es una paloma? ¿Es aire, es fuego, es agua, es mano? No, son solo figuras, nada más. Figuras del Espíritu Santo, aquello que representa el Espíritu Santo. Y esto lo tendremos que comprender, porque nos dice el Evangelio que descendió y los discípulos y vino de la nube una figura como de una paloma, pero no era una paloma. El Espíritu Santo, por lo tanto, sí lo solemos representar. Y vemos en la iglesia cómo hay vitrales, cómo en los pintores representan al Espíritu Santo con una paloma o con fuego. Si pues eres curiosa, vas a internet, le pones figuras del Espíritu Santo y va a aparecer así: agua, fuego, aire, viento, paloma, dedo, mano, sello, unción. Todas estas son figuras del Espíritu Santo. Pero no es que el Espíritu Santo sea una paloma. Muy bien. El Espíritu Santo aparece en el Antiguo Testamento con el llamado Ruach. Ahí está. Ni me pregunten porque hebreo, pues así como que no se me da mucho. Solo lo pongo como referencia. Pero en su lectura se lee como Ruach, el Ruach. ¿Qué quiere decir Ruach? El Espíritu. Concretamente se está refiriendo
al Espíritu Santo, al Espíritu. Y desde el Antiguo Testamento aparece como Ruaj, como Espíritu. Aunque aparece con las figuras muchas veces que hemos visto, que ya acabo de decir, concretamente Espíritu se lee en el Antiguo Testamento como Ruaj, con sus distintas variantes: aire, aliento, espíritu, hálito, respiración, soplar, soplo, tempestad o tempestuoso, viento. Todo cuando aparece en el Antiguo Testamento, Ruaj viene con todas estas acepciones, me di a entender, y se refieren concretamente al Espíritu Santo. Por ejemplo, y vamos a ver nada más rápidamente algunos ejemplos. En el libro del Génesis aparece en la creación, dice capítulo 1, versículo 2, la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. El Ruaj de Dios, es decir, el Espíritu de Dios, aleteaba. En algunas traducciones te vas a encontrar así. Ve a ver cómo dice la Biblia latinoamericana. Si nos vamos al libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2, a ver cuál es la traducción que tiene el libro, la Biblia latinoamericana. Dice: todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Ajá. Entonces, fíjense cómo la Biblia latinoamericana ya está traduciendo el Ruaj, el Espíritu, como Espíritu. Entonces, y así aparece también en el versículo 7, en el capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices. Sopló, le dio el Espíritu, su Espíritu, el Ruaj, el viento, el soplo. Entonces, si vemos todos los significados, le dio aire, aliento, espíritu, hálito, respiración, soplo. Entonces, nos damos cuenta cómo va apareciendo el Espíritu a lo largo del Antiguo Testamento. Y así tenemos muchos ejemplos. José poseía el Espíritu, José el soñador. Todo el mundo conoce la historia de José el soñador. En el capítulo 41, versículo 38, cuando José, sus hermanos lo venden, y por alguna razón, no nos detenemos en eso, va a parar a Egipto. El faraón está soñando, nadie interpreta sus sueños, y entonces se mandan a llamar a José el soñador, y es capaz de interpretar los sueños al faraón. Y el mismo faraón reconoce que José posee el Espíritu de Dios. Y así, el Espíritu, el Ruaj, va apareciendo continuamente a lo largo de la Sagrada Escritura. Tenemos estos números, pero no los vamos a leer todos. Yo los puse, porque dije a ver si me da tiempo, pero yo creo que no. Lo importante es descubrir que el Espíritu es el Ruaj, que va apareciendo en el Antiguo Testamento. Muy bien. El Nuevo Testamento, si ustedes saben, el Antiguo Testamento pues está escrito en su mayoría en hebreo, pero el Nuevo Testamento, ¿en qué está escrito? En griego. Entonces aparece continuamente la palabra neuma. ¿Qué quiere decir? También con sus variantes: aire, aliento, espíritu, hálito, respiración, soplo, soplar, tempestuoso, viento. Entonces para el término hebreo es ruaj,
Y para el término en griego es neuma. ¿Has escuchado la palabra neuma? ¿De dónde crees que viene la palabra neumático? Si te viene a la mente, que es la llanta del carro, es un neumático. ¿Por qué? Pues porque deriva de la palabra neuma, que es aire. Porque en realidad de un neumático, una llanta, ¿de qué está llena? De aire. ¿Me di a entender? Entonces, va apareciendo el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento como ruaj y en el Nuevo Testamento como neuma. Muy bien. Pero lo interesante, tal vez eso ya lo sabemos. Lo interesante es descubrir, y esto se los digo porque comúnmente en esto o en otras cosas, aquellos hermanos que tocan a la puerta de nuestra casa, ya sea con ese tema, ya sea con la divinidad de Jesús, ya sea con la virginidad de María, ya sea con otro tema, nos envuelven. Y como que de repente nosotros dudamos. Para los hermanos que profesan otra fe, dicen que el Espíritu es una fuerza, un poder. Y la pregunta, ¿el Espíritu Santo es una fuerza? ¿Es un poder? ¿Es el poder de Dios? ¿Es la fuerza de Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y esto tendremos que tener claridad, no porque lo esté diciendo el Padre Lalo, sino es porque es la doctrina de la Iglesia, que lo ha meditado y reflexionado a lo largo de 2000 años. Yo no estoy descubriendo el hilo negro. No, dicen los italianos, estoy cercando el filo rosso, el hilo negro, el filo rojo, el hilo rojo. O para nosotros es el hilo negro. No estoy inventando nada. No estoy descubriendo, que no es cierto. Ya la Iglesia lo ha meditado, lo ha reflexionado durante 2000 años de existencia. El Espíritu Santo es una fuerza, es un poder. O el Espíritu Santo es una persona. Y esto tú y yo lo tendremos que tener claro. Yo no voy a entrar en discusiones. Para eso, pues entraríamos al catecismo solamente para que tú y yo, que somos cristianos católicos, tengamos esta claridad de conceptos. Muy bien. En diversos textos de la Sagrada Escritura nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo posee intelecto, emociones y también posee voluntad. Por el contrario, si fuera una fuerza o un poder o solamente un ente, como piensan aquellos hermanos que profesan otra fe, un ente, un poder, una fuerza, una manifestación insustancial, no tendría intelecto, ni emociones, ni voluntad. ¿Por qué? Porque es un ente. El Espíritu Santo aparece muchas veces en la Biblia como un ser personal y no como solamente una fuerza impersonal. Si somos curiosos y nos detenemos cada vez que aparece el ruaj o el neuma, no está hablando solamente de una fuerza o de un poder, de un ente, de algo de una cosa, no de alguien. Cada vez que aparece ruaj y cada vez que aparece neuma, normalmente o la mayoría, si no es que todas las veces, se refiere a una persona, de alguien personal. Cuando nosotros nos referimos a una persona, utilizamos el pronombre él, ¿o no es cierto? Y no decimos eso. ¿Me di a entender? Es decir, puedo referirme al celular o al vaso o al control de la televisión como
como el celular, el vaso, el control. Venga, Rafa. Párese aquí enfrente a la televisión. Eso. Pero no decimos, eso que está parado ahí, ¿qué es? Ya, gracias, Rafa. No decimos eso, ¿verdad? Nos referimos a una persona como él o ella. No decimos, eso que pasó. Eso que pasó fue el Rafa. Esa cosa que va a ir es Don Ale. No. Nos referimos a una persona. Sí se podemos utilizar el pronombre personal, él o ella, cuando decimos la televisión. Pero esto no lo utilizamos con una persona. Cuando aparece el ruach o el neuma en la Sagrada Escritura, normalmente aparecerá con el pronombre él, el Espíritu, el neuma, el Espíritu de Dios, refiriéndose a una persona. ¿Me di a entender? Bien, espero que sí y que no los esté enredando. En la Sagrada Escritura normalmente aparece como él. Y fíjense, porque no es un ente, no es una cosa, no es eso, es una fuerza, como algo, no como alguien. El Espíritu entonces no es algo, sino alguien. Y es alguien por las siguientes razones que les voy a decir. ¿Por qué? Porque se peca contra el Espíritu Santo, según el profeta Isaías. No fue un mensajero ni un ángel, él mismo. Él no fue un mensajero ni un ángel. Él mismo en persona los liberó. Por su amor y su compasión, él los rescató, los levantó y los llevó todos los días desde siempre. Mas ellos se rebelaron y contristaron a su Espíritu Santo. Se está refiriendo a alguien, no a algo. Se peca contra alguien, no contra algo en la Sagrada Escritura. Se le puede mentir al Espíritu Santo, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer. La otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con una parte del precio del campo? ¿A quién le está mintiendo? ¿A algo? ¿A la fuerza? ¿A ese algo? Imagínense, yo estoy hablando, vaso, te estoy mintiendo. No se le miente a algo. ¿A quién se le miente? A alguien. Hechos de los Apóstoles está diciendo, Pedro está haciendo referencia. ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? Bien, entonces, nuevamente confirmamos, el Espíritu no es algo, no es una fuerza, es alguien. Estamos llamados a obedecer al Espíritu Santo, también Hechos de los Apóstoles. Estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, ahí tienes unos hombres que te buscan, baja pues al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo les he enviado. Pedro bajó donde ellos y les dijo, yo soy el que buscáis. ¿Por qué motivo habéis venido? ¿Qué le dijo el Espíritu? Le está hablando a alguien, le está diciendo a Pedro. No es el Espíritu algo. Imagínense que una fuerza, solo una fuerza impersonal, le esté diciendo a Pedro, ahí tienes a unos hombres que te... No. El Espíritu habla, y si habla y se comunica, entonces es alguien, no es algo. No es un ente de razón que lo pienso y una fuerza que sale. No, es alguien, es una persona. Por lo tanto, si es alguien, entonces se está refiriendo a una persona. Y así, Pablo manda a no entristecer al Espíritu Santo, a no contristar, a no pecar contra el Espíritu.
en la carta de los Efesios, capítulo 4, dice: no salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Otras traducciones dirá: no contristen al Espíritu. Estamos llamados a no contristar. No se peca, no se contrista, no se entristece a un ente. No entristezcan al aire. Sería ilógico. Por lo tanto, cuando nosotros vamos aprendiendo a leer toda la Sagrada Escritura, en todo su conjunto, en todo su contexto, nos vamos dando cuenta que cuando aparece ruaj o neuma, se está refiriendo a una persona, a alguien. ¿Me di a entender? Jesús manda a bautizar, y esto apenas lo escuchamos el día de ayer, que leíamos el Evangelio de Mateo, la última parte del Evangelio de Mateo, capítulo 28. Si te acuerdas, esto es lo que escuchábamos el día de ayer. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, entonces se está refiriendo, cada vez que aparece ruaj y cada vez que aparece neuma en la Biblia, se refiere a alguien, no a algo. Es una persona. Por lo tanto, concluimos, no porque lo diga yo, ni porque yo se los esté diciendo, sino porque la revelación misma, la Iglesia lo ha reflexionado, la doctrina de la Iglesia lo ha meditado, reflexionado durante 2000 años, en un periodo de 2000 años. Hemos llegado a la conclusión durante 2000 años que cuando aparece ruaj o neuma, es algo, es una fuerza, es un poder de Dios. No, es alguien. Por lo tanto, ese alguien es una persona. ¿Me di a entender? Pero fíjense, he ahí donde se desprende este misterio maravilloso del cual ya habíamos hablado en algún momento. Si no mal recuerdo, hace 15 días hablaba de esto, pero lo vamos a repetir. Dice, el misterio de la Santísima Trinidad. Les decía yo en esa ocasión que alguien de otra fe me decía: a ver, dime aquí en la Biblia, ¿dónde dice Santísima Trinidad? Pues si queremos buscar Santísima Trinidad así como tal en la Biblia, no lo vamos a encontrar. Evidentemente que no. Sin embargo, cuando vamos a la Sagrada Biblia, nos vamos a encontrar que ese Dios aparece como un Padre. Jesús lo revela y aparece como Padre. Y ese Padre, que es Dios, tiene ciertas características que precisamente las tiene Dios, que nadie más las posee, que nadie más las tiene, solamente las posee Dios. ¿Cómo cuáles? Pues como omnipotencia, es decir, tiene todo poder. Y ese Dios que es Padre y aparece en la Sagrada Escritura como Padre, tiene todo el poder, omnipotente, es poderoso, tiene todo el poder. Nadie más lo tiene. No lo tienen los personajes que aparecen en la Escritura, no lo tienen los patriarcas, no lo tienen los profetas, no lo poseen los hombres, no lo poseen los apóstoles, pero sí lo tiene ese Dios que aparece como Padre. Él sí aparece como omnipotente, todo lo puede, crea todo, lo mueve todo, lo sabe todo, lo conoce todo, es omnipotente. ¿Me di a entender? Bien. Pero también aparece como inmutable. Inmutable es una cualidad específica de Dios. Es decir,
El in es in, no se mueve. Mutables somos nosotros, que mutamos, cambiamos, es decir, nos movemos, porque no soy en realidad, soy el mismo, sí, en esencia, pero en realidad, pues cuando nací era de este tamaño, todo hinchado y todo feo seguramente. Sigo de feo, pero ya mido unos 70. Hace unos 3, 4 años no tenía tantas canas. Llegué a esta parroquia y me empezaron a salir. No es cierto. Ya es por herencia. Entonces voy cambiando, claro. Dios no se mueve. Hoy decía una profesora que yo tenía en el seminario, me viene a la mente la Piki. Nos decía la Piki que un filósofo, un pensador, en realidad no se le puede tomar en serio su pensamiento cuando está vivo. ¿Por qué? Pues porque ahorita piensa una cosa y pasan 2, 3 años y ya pensó otra. No, pues ya valió gorro. ¿Cuándo se le toma en serio su pensamiento? Pues ya cuando se muere. Nos decía, por ejemplo, dice, ahorita yo soy la esposa del Arturo, porque estaba casada con un señor que se llamaba Arturo. Nos decía la Piki, ahora soy la esposa del Arturo. Mañana, ¿quién sabe? ¿Por qué? Pues porque me puedo divorciar, lo puedo dejar y me puedo juntar con otro. Porque el hombre es cambiante. Dios no cambia, es inmutable, permanece. Me di a entender lo que quiero decirles. Y esa cualidad no la posee nadie, solamente Dios. Dios eterno, inmutable. Tu amor es por siempre y para siempre. No le puedo quitar o disminuir, aumentar. No, porque si Dios se pudiera aumentar o disminuir, no sería Dios. Es Dios, permanece. Y es una cualidad que le corresponde a Dios. Es infinito. No sé si se alcanza a ver, ya no le cambié, pero bueno, dice infinito. O sea, no tiene fin, no tiene límite. Nosotros sí tenemos finitud, porque yo nací un 3 de junio de 1973. Ahí nací. Y un día me voy a morir, aparecerán en la esquela o en la tumba o en el frasquito donde me metan mis cenizas. Dirá, el padre Lalo, lo extrañamos, nació de 1973 y murió en el 2000, porque de ahí yo creo que no creo llegar al año 3000, ¿verdad? Entonces, en el 2000 tal murió. ¿Soy finito? Claro. Tengo un principio y tengo un fin. Así como, no sé, como tu abuela, o como tu papá, tu mamá o algún hermano, nacieron tal y su término tal. Nuestro mundo también tuvo un inicio y va a tener un fin. Todo. El único que no tiene fin, que no está limitado, es Dios. Y es una cualidad que le corresponde a Dios. Es eterno, no sé si se alcanza a ver, tampoco. La otra cualidad es la eternidad. Es decir, no tiene finitud. Es eterno para siempre. Y nos encontramos todas estas cualidades en la Sagrada Escritura, en la revelación de Dios. Es omnipresente. No sé si tampoco se alcanza, más o menos. Omnipresente. Es decir, puede estar presente aquí y allá y en todo lugar. Su presencia está en todas partes y es una cualidad que le corresponde a Dios. Nada más. Yo apuradamente puedo estar aquí y luego me tocan y me dicen, es que no puedo hacerlo todo, o estoy aquí o estoy allá. Dice el dicho, o cargo la Virgen o echo los cohetes, no puedo hacer las dos cosas.
Y ninguno de nosotros puede estar presente en todas partes al mismo tiempo, porque no tenemos esta cualidad, omnipresencia. Esta cualidad le corresponde a Dios, porque Él sí está presente en todos lados, en todas partes. Le puedo hablar en cualquier lugar y Él me escucha. Una cualidad que le corresponde a Dios. Y estas características, y aquí viene lo interesante, cuando vamos a la Sagrada Escritura, estas características que acabamos de ver, las tiene este Padre que aparece constantemente en la Sagrada Escritura. Pero lo curioso es que aparece Jesús, que es el Hijo, y curiosamente también tiene todas estas características. No es cierto que dice apenas el texto de ayer, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces todas estas características las posee también el Hijo. Omnipresencia, es todopoderoso, es infinito. No dice la Escritura que es el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin. No, es eterno. No está sentado a la derecha del Padre. Entonces tiene todas estas características. Pero lo más sorprendente es que aparece otra persona que no es el papá, que no es el Hijo, que también posee estas características. Es todopoderoso, es capaz de dar vida, está presente en todas partes, es eterno, es inmutable. Pero resulta, y esto ya no lo anoté, pero se los digo, resulta que si nos vamos al libro al Antiguo Testamento, al libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, si no mal recuerdo, dice Shema Israel Adonai Eloheinu. Escucha Israel, el Señor es uno. Y nuestra fe proclama a un solo Dios. No hay tres dioses, no son tres dioses. Lo que sí son tres personas distintas, porque el papá no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu. El Espíritu no es el papá ni es el Hijo. Son tres personas distintas. Todos poseen las mismas características. Pero la doctrina, la enseñanza, la revelación nos dice que solo es un solo Dios. Y lo repetimos todos los domingos. Creo en un solo Dios. De ahí viene entonces la doctrina. Efectivamente, la palabra de Dios, la Biblia, nos revela a un solo Dios. Pero hay tres personas distintas que tienen estas cualidades, que nadie tiene. Ya vimos, el Espíritu no es una fuerza, es una persona, es alguien. Y si es una persona que va apareciendo en la Sagrada Escritura, que tiene todas estas características que solo le corresponden a Dios, luego entonces es Dios. Pero dijimos que solo hay un solo Dios, no hay tres dioses. Por lo tanto, la reflexión de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, nuestra fe desde el principio comprendió desde hace 2000 años que efectivamente es un solo Dios, tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí aterrizamos entonces. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una persona, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, un solo Dios en tres personas distintas. ¿Quedó claro o los enredé más? Muy bien, por el día de hoy vamos a terminar. Yo espero que quede claro, porque si no, pues no podemos seguir avanzando. Es necesario que todo esto quede claro. Si hay preguntas, por favor, háganmelas saber para poder resolver. ¿Estamos? No estoy yo inventando nada, ni estoy descubriendo el hilo negro, no, es la doctrina de la Iglesia. Así es que solamente yo lo estoy explicando, nada más. Así es que
Pues bueno, espero que se haya comprendido. Cuando ahora en Pentecostés el domingo, o cuando hagamos oración, cuando todos los días que estamos transmitiendo, hagamos una oración al Espíritu, sepamos que nuestra oración la estamos elevando y no estamos pidiendo solamente la fuerza o el poder de Dios, no, le estamos pidiendo a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al mismo Dios, Espíritu Santo, que venga a nosotros. Qué interesante, ¿no? Muy bien, entonces, pues hasta aquí llegamos. Si tienen dudas, me la hacen saber. Muchas gracias. Vamos a terminar con una oración, ahora sí, conscientes de que es a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Terminemos con una oración al Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, Dios Espíritu Santo, porque desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento te has manifestado. En el Antiguo Testamento aparece como el ruaj, como el soplo. Y en el Nuevo Testamento aparece como pneuma. Pero no eres algo, sino alguien. Eres una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y que te has aparecido a lo largo de la Sagrada Escritura, fortaleciendo, animando, acompañando, dándole fuerza a Gedeón, a Sansón, a Salomón, al rey David, a Saúl, al rey Saúl. Te posaste sobre María, sobre los apóstoles. En fin, hoy te pedimos que vengas a nosotros, que te derrames, que nos llenes de tu fuerza y de tu fortaleza. Envuélvenos con tu presencia, Dios Santo Espíritu, en esta tarde. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por lo tanto, nos vamos preparando para el próximo domingo, que tendremos nuestra oración, una vigilia de Pentecostés, que haremos una oración pidiendo a la tercera persona de la Santísima Trinidad que venga a nuestra vida, que nos llene de su fuerza, que nos anime, que nos llene de vida, porque lo necesitamos. Los espero el día de mañana a las 6 de la tarde para continuar con esta semana de Pentecostés. Los invitamos a que vean el video que hicimos ayer, si no lo has visto. Y bueno, toda esta semana vamos a hacer esta transmisión. También les invitamos a que se suscriban a la página de YouTube. De verdad, les pedimos que lo hagan para que podamos transmitir también por YouTube. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches ya para todos ustedes. Que Dios los bendiga.